Vuelto al fútbol, bueno, Recoleta que le ganó en este caso a Santiago Morning. Así que bueno, ya ha comenzado lo que es la primera vez, la Liga de Primera, el partido que terminó hace poco en el Estadio Bicentenario de la Florida. Partidazo yo abrigo, creo que el primer tiempo fue un partido, a ver, el segundo tiempo fue un verdadero clásico de Colonia, un partidazo creo yo, muy entretenido para el espectador, no tanto para el hincha, en este caso del Tano, ¿cierto? Audax italiano y palestino, porque los dos querían ganar. El partido creo que estaba para los dos. Creo que fue un empate justo, nada que decir. Primer tiempo completamente partido táctico, ¿cierto? Taparse espacio. Creo que sí, Esteban Matus creo que anduvo un poco bajo en el tema de la marca, que por ahí también nace la jugada previa del gol, ¿cierto? Que después la agarra en el centro, en este caso yo Ábrigo. Creo que la parte de ataque estuvo bien Matus, como siempre, que es un jugador que encara, sobre todo en el primer tiempo, que trató de ganar línea de fondo, que en eso lo hace muy bien. Pero sí lo noté un poco incómodo con las pasadas de Jan Gargue, lateral derecho, que después pasaría como central, con la salida de Fernando Mesa, lo reemplazó Jason León. Y a Jason León en el segundo tiempo ya lo puso como lateral. Creo que fue acertado ese cambio de Bobaglio, darle frescura, sorpresa, como lateral en este caso izquierdo. Jason León y Dylan Zúñiga, que empezó como lateral izquierdo, que es multifacético, polifuncional. Es un jugador muy libre, donde lo pongan rinde. Es como Misael Dávila, el Deportes Iquique. Un jugador realmente espejo también, que lo ponen como lateral, como volante. Buen partido en este caso Jason León el tiempo que estuvo. Claro, Esteban Matus se dio complicado, creo yo. Sí, recalcando que estuvo siempre bien en ataque. Un jugador ofensivo, un buen lateral. Pero lo complicó, creo, las pasadas en la marca. Creo que eso era algo que él estaba muy fuerte y creo que le costó en este partido. Ya el próximo partido puede ser un partidazo, pero uno tiene que analizar por partido. Creo que dentro del Audax fue uno de los jugadores que estuvo más bajo en el tema de la marca, que es lo primero que uno le pide al lateral. Buen partido Jan Gargue, ¿cierto? Que primero empezó como lateral derecho. Y después en este caso Dylan Zúñiga, que también lo complicó. Que también Dylan se fue como lateral derecho y Gargues se fue como central. Pero ahí quise dar un pequeño resumen. Vamos a entrar en orden. Bueno, empate 1-1. Vamos primero que nada con el local, el equipo del Coto Rivera, que creo que hizo un cambio inteligente inicio, porque el gol fue inicialmente el segundo tiempo de Baduli, que fue un golazo, ¿cierto? Con una aguantada en este caso de Valencia, que hizo un partido correcto. No extraordinario a lo Leo Valencia, pero creo que tampoco hizo un partido malo. Creo que hizo un partido al modo correcto de un 10. Sí, pero no el modo Valencia como uno lo viene conociendo, ¿cierto? Creo que estuvo incómodo un poco, creo yo. Pero lo vuelvo a recalcar, no fue un mal partido Valencia, pero tampoco fue extraordinario. Vargas, bien en el tema físico, bien en la potencia de correr, ¿cierto? Un jugador que estuvo más como... A ver, uno lo puede definir como un puntero neto en este partido, porque a veces uno lo veía como centro delantero, fueron cambiando, porque a veces... Bueno, en este partido Coto Rivera usa mucho lo que es Valencia, usarlo prácticamente, casi siempre en el primer tiempo lo usa como delantero y después en el segundo tiempo más libre, más creativo. Y a Baduli y Vargas y Valencia en ataque arriba, moviéndose mucho. Después ya en el segundo tiempo un poco más, no es que retrasado Valencia, pero más encargado de crear. Y obviamente así también nace lo que es el primer gol, que fue un golazo de Baduli. Y también creo que en el segundo tiempo, creo que hizo un partido de jugársela el todo por el todo, y a veces a los técnicos les resulta y a veces no, y en esta le resultó, en este caso, el presionar más a Audax italiano, y creo que le resultó bien, porque también estaba propenso a la contra, que Audax lo hace bien, y creo que Audax en este partido estuvo muy errático en los pases, sobre todo en el primer tiempo muy errático. Claramente el primer tiempo fue más reñido, el segundo tiempo fue realmente notable, fue otro partido en el segundo tiempo donde hubo mucha llegada, donde para mí no tuvo nada que hacer Tomás Ahumada en el empate, en este caso de Joe, que hizo un partidazo, sobre todo en el segundo tiempo, mostrando su calidad. En el primer tiempo un poquito más retenido, ¿cierto? Porque obviamente Audax también marca bien en el medio campo, bajo partido creo de Orellana, es lo que uno lo viene viendo. Me gustó el ingreso en el segundo tiempo de Riep, que le dio frescura porque es un jugador más en ataque. Claramente también es un jugador como le gusta al Coto Rivera, cumpliendo otras funciones que tampoco lo hizo mal, ¿cierto? Cumpliendo la función un poco de Orellana, el número 24 en el primer tiempo, que lo reemplazaría Riep con el número 11. Pero un jugador claramente que estuvo en el medio campo, en la misma posición, pero tratando de llegar más arriba con un atacante.
Vamos en orden. A ver, Ahumada creo que es un partidazo, creo que salvó mucho a Audax. Si también empata, a ver, le empataron a Audax, pero también, a ver, le ha costado la segunda rueda, creo, a Audax italiano, porque antes en el primer tiempo, perdón, en la primera rueda de campeonato, tenía la sorpresa. Creo que los equipos le han tomado un poco el tema de que saben que el Audax cuando recupera te ataca con todo, ¿cierto? Como esa forma desordenada que tiene de atacarte, que los equipos le están tomando un poco la mano y creo que tiene que volver un poco a hacer ese equipo de la primera rueda, a hacer más sorpresas, ¿cierto? Que los laterales estén mejor defensivamente, creo que los centrales anduvieron muy bien, impecables. Creo que tiene que volver ese Matu de primera rueda. Le costó la marca y obviamente Espejo, que es un gran jugador también. Creo que le están tomando un poco la mano y tiene que volver Audax a tener eso de la primera rueda, que era sorpresivo, ¿cierto? Eso creo que yo también le está faltando un poco al Audax, que viene de una derrota ante Deportes Iquique, que ganó bien Deportes Iquique, y obviamente ante un empate, en este caso ante la Católica. A ver, vamos en orden. Bien Ahumada, creo que es un gran partido. La línea de 3 inicialmente, porque va cambiando mucho en este caso el Coto Rivera. Igual hizo un buen partido Audax con un gran Palestino, y Palestino también. A ver, este es un clásico, ¿cierto? Equipo importante en nuestro fútbol chileno, con mucho arraigo, mucha historia. Los tres en este caso centrales. A ver, Ferrario como central por izquierda, central por derecha inicialmente, después ya hizo línea de 4 en el segundo tiempo el Audax italiano, pero inicialmente fue Enzo Ferrario con la 13 central por derecha, que lo hizo bien, creo yo, es un gran partido. Cristóbal Muñoz como libro, después lo sacaría. Creo que no estaba haciendo un mal partido, pero obviamente quería innovar y le resultó al principio en el segundo tiempo el gol, porque le costó tomar las marcas a Palestino y después ya le tomó un poco el estilo de juego de Audax italiano, que eso tiene bueno Palestino, que como que duerme a los rivales. Germán Guifrey en lo de él, sacando los balones complicados, lo vuelvo a decir, no tuvo nada que hacer en este caso con un gol magistral de Joe Ábrico, que estuvo desatado en el segundo tiempo. Germán Guifrey como central por izquierda, inicialmente Jorge Espejo como lateral volante por derecha, Matu lateral volante por izquierda, Marcos Collado como en este caso, obviamente que Orellana le ayudaba en la marca, pero Collado un poco más atrás con volante central, Orellana más mixto, más tratando de comiéndose la cancha, pero en este partido le costó un poco tomar, en este caso, a ver, ser un jugador desequilibrante le costó, ¿cierto? Viene en la marca, pero le costó desahogar el equipo hacia adelante. No le llegaba el balón a los delanteros. Y lo otro, el primer tiempo, el problema también del Audax, que por qué también, no ha podido ser ese Audax de la primera rueda, es porque no ganaba en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo fue otro partido, fue para los dos, hubo llegada, pero en el primer tiempo no ganaba muchos balones en recuperación. Todos los segundos balones lo ganaba Palestino. Lo que pasa es que arriba, entre Ronnie Fernández y Facundo Castro, no se entendían, también estaban erráticos, entonces no aprovechaba las posibilidades que tenía en este caso Palestino. Entonces, también por ese lado se mantuvo el 0-0. A ver, arriba Valencia, partido, creo que hizo un buen partido. No extraordinario, pero un buen partido porque él también participa de un gol en la asistencia. Tuvo la pausa también, obviamente, para ver cómo iba Baduli. Creo que hizo un buen partido. Baduli en lo de él, partidazo, que lamentablemente después entraría Gil Romero, que es un jugador más para obviamente popular en medio campo, que es donde estaba también perdiendo el balón Audax italiano, porque el partidazo de Ariel, en este caso el Chucky Martínez, partidazo, el número 10, realmente partidazo. Que, a ver, cuando salió Julián Fernández, que en el primer tiempo se vio complicado, estaba haciendo un buen partido en el primer tiempo, se vio complicado. Y obviamente Julián Fernández, ya voy a entrar primero que nada con la formación de Palestino. A ver, Baduli hizo un partidazo, hizo un golazo, uno de esos le pide a los delanteros, que es un jugador que siempre encara, sobre todo en este partido, un jugador que trata de quebrar línea y hizo un gol. ¿Qué más uno le puede pedir a un delantero? Que haga goles. Así que hizo un buen partido. Vargas, muy bien en la potencia, en encarar, pero mal en el tema de la fineza con el fútbol. Se nota que obviamente le está faltando eso. Estamos hablando de un Eduardo Vargas, campeón de América. Bien en el tema de encarando, ¿cierto? Se nota que tiene velocidad, que tiene esa velocidad. Pero no tuvo en lo que es el tema de dar buenos pases, ¿cierto? Ahí estuvo errático. Palacios, que obviamente entró como el único referente en el segundo tiempo de ataque. Intrascendente, estuvo bien marcado.
Riep, como les contaba, que entraría por Orellana. Creo que es un gran partido. Y obviamente Oliver Rojas para hacer... Y aquí es donde quiero entrar para convertir en el segundo tiempo línea de 4, ¿cierto? Oliver Rojas se puso como central por derecha. Perdón, como en este caso un lateral por derecha, ¿cierto? Y hizo línea de 4. Matus como lateral por izquierda. Y a Espejo lo puso en el mediocampo y creo que se vio bien ahí Espejo. Lo que pasa es que el mediocampo de Palestino es bravo, es complicado. Marca bien. Entró bien Pablo Parra también, ¿cierto? Como un volante mixto. Martínez, claramente, siendo la primera, ayudando a la primera salida de Palestino, ¿cierto? Siendo un volante central neto. Que obviamente empezó el partido jugando con volante mixto. Julián Fernández empezó con volante central, pero después saldría. Vamos en orden. A ver, Pérez creo que no tuvo nada que hacer en este caso del gol de Baduli, porque fue un golazo y hubo un desvío, ¿cierto? Que no tuvo nada que hacer. Para mí fue un gran gol de Audax Italiano inicialmente, y Sebastián Pérez tuvo grandes tapas, el Zanahoria Pérez, porque también llegó el Audax, también tuvo posibilidad de haber ganado, como también Palestino, y ahí para mí fue la jornada también de los arqueros. Estuvieron muy bien ahumadas, y obviamente Sebastián Pérez en Palestino, porque es muy bueno Pérez en el reflejo. Vamos con la línea de 4 inicialmente, ¿cierto? A ver, Jan Gargues le complicó, en este caso, el partido en el tema de la marca, le ganó mucho cuando iba en ataque, se soltaba en ataque el lateral derecho. Jan Gargues, jugador joven, un buen proyecto de fútbol chileno, no tan solo para Palestino, para el fútbol chileno. Y ahí se ve que Palestino saca buenos jugadores, y en este caso Iván Román, ¿cierto? El mismo Jan Gargues, tiene buena proyección, lo mismo que en este caso el Audax Italiano. Creo que Jorge Espejo, bueno, viene de Cobreloa, pero es un gran jugador, lo mismo que en este caso Oliver Rojas, jugador joven. A ver, vamos en orden. Jan Gargues, partidazo, le complicó obviamente el tema de la marca a Esteban Matus. Matus se vio bien en ataque, pero no defensivamente. Entonces, cuando las veces que subió Jan Gargues, el lateral derecho se vio muy bien. Fernando Mesa, muy bien con Suárez, que Banana Suárez, al jugador que le pongan al lado, lo afirma. Es un gran central el Banana Suárez. Dylan Zúñiga, que empezó el primer tiempo como en este caso como el lateral izquierdo, que lo hace muy bien porque es multifacético. Casi siempre. A ver, ¿qué es lo que hizo bueno Palestino? Palestino en el primer tiempo lo que hacía es que los laterales los ponía en el mediocampo, porque sabía que Audax Italiano hace con los laterales volantes como que los hace centralizarse, ¿cierto? Entonces pobla el mediocampo y lo hace también terminar como un puntero. Entonces esos movimientos complica a cualquier equipo. Y Palestino se anticipó a eso en el primer tiempo. Los laterales lo hacía obviamente lo llevaba por dentro. Dylan Zúñiga, uno lo veía inicialmente como lateral, pero terminaba la jugada como volante. Lo mismo que Jan Gargues. Y a los punteros por fuera. Entonces tapaba los espacios de los laterales, las contras que hace Audax Italiano por fuera. A ver, después en el segundo tiempo Dylan Zúñiga se fue como lateral, en este caso derecho. Y con el ingreso de Jason León por Fernando Mesa. Gargues se va como un central por derecha. Jason León como lateral por izquierda, que lo hizo muy bien. Y en este caso, Dylan Zúñiga, que también lo hace bien por el sector derecho como lateral derecho, ¿cierto? Que también le complicó a Esteban Matus. Julián Fernández se nota que estuvo complicado. Hasta el tiempo que estuvo, creo que hizo un partido correcto. No tan bueno, pero correcto. Después entraría Pablo Parra por Julián Fernández y Ariel Martínez, que se mandó un partidazo. Un jugador para mí que fue al sacrificio. Partidazo de Ariel Martínez, de Chucky Martínez. Después él se va, obviamente, como un volante central, sube un poco a Pablo Parra y y Pablo Parra hizo un partidazo. Porque a veces Pablo Parra hay partidos que pasan irregular, y en este partido fue regular, ¿cierto? Comiéndose la mitad de la cancha, entregando rápido, yéndose en ofensiva. Y Martínez como entrega rápido y es bueno para tapar espacio, o esas jugadas buenas que hace Audax de meter pase en profundidad, del Leo Valencia, que estuvo bien marcado, ¿cierto? Y las veces que lo soltaron, participó en una asistencia de gol de Baduli. Ábrigo, crack. En el segundo tiempo estuvo en modo, obviamente, como uno lo viene conociendo. Primer tiempo quizá más contenido, pero partidazo. Fue una de las figuras junto a los arqueros para mí. Y obviamente Baduli el tiempo que estuvo en Audax Italiano. Carrasco, el Odell encarando. Después entraría Junior Marabel. Ronnie Fernández, creo que no. A ver, no, para mí no debería haber salido. Creo que hizo un buen partido en aguantar. A ver, Junior Arias también es un jugador que va a la lucha, ¿cierto? Un buen jugador, el delantero. Pero Ronnie Fernández, que está recién, creo que no hizo un mal partido para haber salido. Pero obviamente le resultó la apuesta, en este caso, del técnico. Porque sabe que tiene, en este caso, un Dylan Zúñiga que es muy, muy sorpresivo, es como Espejo. Espejo uno no sabe por dónde aparece, por dónde tomarle la marca. Y Dylan Zúñiga es muy bueno en eso. Uno no sabe por dónde va a estar.
claro, empieza como lateral, pero no sabe cómo va a terminar la jugada. Buen partido Ábrigo, Facundo Castro creo que se vio mal en el tema de la conexión con Ronnie Fernández, ¿cierto? No se pudieron asociar bien, se nota que Ronnie le falta conocerse, le falta más partido en rigor. Tapia entró muy bien porque él se centraliza, que es un puntero, ¿cierto? Que viene Barnechea. Y obviamente siempre jugar que primero que nada habilita bien, tira buenos centros. Cuando sabe que viene un jugador en carrera para terminar la jugada como centro delantero, siempre lo deja bien. Tira buenos pases y eso es importante. Porque también hay que saber, a ver, el fútbol no te da respiro y él se sabe dar ese momento para obviamente respirar y analizar qué jugador va a venir, ¿cierto? No se pone nervioso. Buen jugador Gonzalo Tapia, el tiempo que estuvo. Como les decía, bueno, Ronnie Fernández no debería haber salido, creo que anduvo bien, aguanta bien, ¿cierto? Entraría Arias y Maravela. Así que bueno, creo que fue un partidazo en el segundo tiempo, un verdadero clásico de Colonia del fútbol chileno. Así que bueno, Audax 1, Palestino 1. Nos vemos, que estén bien.